Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora y del momento en el que nos están viendo. Es un gusto para mí encontrarme con ustedes de nuevo en esta transmisión. Ya cada jueves se ha vuelto costumbre. Ya formamos una gran familia lectora en la que podemos conversar, escuchar a los invitados que han aceptado amablemente participar en este segmento. Y es que hoy tenemos a un invitado muy especial desde la hermana República de Cuba. Él es Junier Riquénes García. Bienvenido, Junier. Buenas noches. Hola Omar, un saludo para ti. Qué alegría poder compartir en este río de la palabra desde Cuba, pero ahora aquí en México. Exactamente. Bueno, hoy conoceremos cómo se desarrolla un escritor desde otras latitudes del mundo, cómo se tejen otras historias, se van alimentando estos escritores que nacen en otros puntos de este lugar en el que nosotros habitamos. Ya saben que pueden escribir sus comentarios, pueden escribir sus preguntas, ahí ponerlas en el chat y yo las iré leyendo para presentárselas a nuestro invitado el día de hoy. Bueno, antes de eso voy a leerles un poco la semblanza y la raíz misma del Caribe, donde las palabras arden como manglares en resistencia. Hay un hombre que ha hecho del verbo su morada, su bandera, su herida y su lámpara. Su nombre es Junier Riquénes García, sembrador de historias, tejedor de voces, alquimista de la memoria colectiva. Desde Santiago de Cuba, ciudad de viento caliente y sueños recios, ha levantado una obra que no solo escribe, se pronuncia como quien empuña un machete de luz. Poeta, narrador, guionista, editor, periodista cultural, pero sobre todo hacedor de palabras que no se rinden. Junier ha cruzado los laberintos del lenguaje con la paciencia del artesano y la rebeldía del que sabe que escribir es también un acto de justicia. Su poesía, como su nombre, ha ganado eco en los nuevos pinos, esos que no se inclinan ante el ruido, sino que crecen hacia la raíz profunda del país que habitan. Su narrativa, por su parte, se construye con ladrillos de infancia, insomnio y memoria. Cada cuento suyo es un país pequeño, cada poema una barricada tierna. Fue en el corazón de un claustro donde, junto a su hermano de causa, Nasquicet Domínguez Pérez, fundó Claustrofobias, promociones literarias, una trinchera digital, una casa para los libros cubanos, una luz encendida donde muchos ya habían cerrado la puerta. Por esta plataforma, por su obstinada labor cultural, ha sido reconocido dentro y fuera de la isla, pero él sigue andando, silencioso y firme, como quien sabe que lo importante no es brillar, sino encender antorchas. Ha dirigido revistas, ha formado generaciones, ha escrito para niños, para adultos, para quienes ya no creen y para quienes están aprendiendo a creer. Su voz ha sido jurado en homenajes a García Márquez y sus letras han aparecido en revistas más hondas de pensamiento y de literatura cubana. Graduado en letras, maestro de la lengua y de los discursos, Junier no solo ha estudiado el idioma, lo ha vivido como un relámpago que hiere y sana, doctorando en ciencias lingüísticas y literarias, cruzando mares para seguir aprendiendo desde México. Su paso por las universidades no es acumulación de diplomas, sino testimonio de una sed que no se apaga. Cuba vive en su mirada y Santiago vibra en su acción, en su acento, en sus silencios, en los guiones que escribe para la radio, como quien deja semillas en el aire. Cada página que escribe no es una página más, es una barricada levantada en el lenguaje contra el olvido. Miembro de la UNED, del Grupo Hacedor, de la Sociedad de Cultura José Martí y de tantas otras constelaciones de resistencia intelectual, Junier Riquemes no ha parado de construir puentes en un país que a veces parece naufragar. Pero él insiste, cree y escribe. Porque si hay algo que define su oficio, su ética, su poética y su existencia entera, es esa convicción profunda. La palabra puede ser casa, puede ser espada, puede ser fuego. Y unir entonces escribe no solo para contar el mundo, sino para recrearlo palabra a palabra como un nuevo génesis, como si cada letra fuera un acto de amor o de resistencia. Y bueno,
hoy en esta noche, como si fuera una palabra como barricada, vamos a conversar con Junier Riquernes. Y bueno, decía Michel Petit que la lectura no da poder, pero permite resistir sin perder la ternura. Y es que, pues, como acaban de escuchar, tenemos el privilegio de conversar con una voz que ha hecho de la palabra un oficio, una trinchera, una forma de amar y de habitar el mundo. Entonces, vamos a ver por qué queremos saber qué sueña, qué le duele, qué lo sostiene, hacia dónde va. Y en este sentido, y sabiendo que leer no soporta el imperativo, cuéntanos un poco sobre esta historia lectora que surge en tu infancia, esos primeros momentos en los que la lectura deja de ser una actividad escolar y se convierte en un refugio personal, en una forma de estar en el mundo. Estos libros que de pronto te llegan, esas voces que marcan tu tránsito hacia el oficio de escribir. Hola, bueno, reitero las gracias, Omar. Y qué pregunta tan bonita para iniciar esta conversación. La lectura como puerto, la lectura como sostén, la lectura también como empuje, como impulso, la lectura también como corazón abierto, la lectura como sugerencia, la lectura como avión, como cohete, como imaginación, la lectura como papalote, ¿no? Respondiendo, digamos, se me ha ocurrido responderlo como en ese campo de significados. Y es que para mí la lectura, yo vengo de un lugar de Cuba que se llama El Granizo. Dicho así, no lo entenderían, pero El Granizo, Jiguaní Granma, viene siendo una parte de Cuba rural. Digamos, no es una zona montañosa, pero sí es una zona alejada de los grandes centros de poder, alejada, digamos, desde donde hubo grandes espacios económicos, si se quiere, donde apenas había bibliotecas. Pero tuve la suerte, tengo la suerte, porque todavía la tengo, de tener a mi madre, Julia García, que fue maestra y me enseñó desde muy pequeño el placer por la lectura. La lectura que sumo otras palabras para otros significados, que viene siendo puerto seguro, que viene siendo también esa ventana abierta al mundo, ¿no? Y es la lectura la que te hace, yo siempre aunque hablaremos de esto un poquito más adelante, siempre en Santiago y en otros espacios en los que trabajaba con niños y niñas, pues siempre les decía que no había una mejor forma de empoderarse que leer, que el conocimiento es la mejor herramienta que tiene un hombre o tiene una mujer o tiene una persona, ¿verdad? Para empoderarse. O sea que la lectura siempre va a ser, como lo ha dicho tanto Michel Petit en sus libros, o como esa herramienta de la que hablara Jorge Luis Borges o de la que hablara también Alfonso Reyes. En fin, que la lectura viene siendo también, digamos, como un talismán que puede tener cualquier persona y ojalá que lo sepamos aprovechar. Yo creo que hay un momento en el que uno pudiera creer que aprender a leer pues viene siendo como una imposición. El día es que uno entiende que si sabes leer serás libre para siempre, pues bueno, entonces entenderás que serás un hombre sin jaulas, ¿no? Serás un hombre libre todo el tiempo. Entonces, estamos en tiempos nuevos. Voy cerrándote también la respuesta de esta primera pregunta. Este es un tiempo en el que la lectura se ha multiplicado. Ya no leemos solo palabras. Entonces, ahora también debemos aprender a leer como lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora se suman a las palabras las imágenes que ya estaban, pero también esas imágenes en movimiento, las imágenes que están acompañadas en las redes sociales, las falsas noticias, los fake news. Y si sabemos leer, si hemos aprendido a leer, a descubrir el sentido de las palabras, a descubrir también los significados, a descubrir la entonación, la curva melódica, muchas veces pues también vamos a saber cuándo nos están diciendo la verdad o cuando alguien pretende engañarnos. Así que eso es la lectura, un espacio de resistencia cultural y un espacio de libertad. Totalmente de acuerdo y creo que la lectura pues va más allá de la lectura de las palabras, como dices, en una ampliación de esto, de leer el mundo. Ya lo decía Pablo Freire, ¿no? La lectura de la palabra precede la lectura del mundo. La lectura del mundo precede la lectura de la palabra. Y Gabriel García Márquez decía, pues leemos para encontrar lo que ya está dentro de nosotros, dormido, ¿no? Entonces tú de alguna manera en esta
en esta relación con tu madre, en esta relación un poco austera con los libros, va haciendo, va creando en ti ese deseo, no solo por leer, pero en qué momento pasas de leer, de acercarte a los libros, a de pronto decir, bueno, yo quiero dedicarme a escribir, yo quiero hacer libros, yo quiero, no sé, que alguien me lea. Sí, mira, en mi caso, yo creo que descubrí la lectura muy niño, como todo el mundo, el placer de la lectura, quiero decir. Pero también en algún momento de mi vida descubrí que me interesaban aquellas ilustraciones que traían los libros. Me preguntaba cómo se construían los libros, cómo se juntaban las palabras para construir todas aquellas historias que yo leía. Mi madre en algún momento me regaló una versión del Quijote en 2 tomos. Yo sé que es una lectura difícil, que no es una lectura, digamos, como para las primeras edades, pero yo me lo leí, lo disfruté, sobre todo porque, bueno, ya les digo que mi madre era maestra y tampoco me leí el Quijote. Si les digo que me leí el Quijote desde la primera página hasta la última, no, porque uno puede leerse un libro como uno desee. Pero descubrí algunos capítulos del Quijote que lo había visto en la televisión, digamos que me fui leyendo esos capítulos y después, bueno, pues regresé al libro hasta que me lo leí, porque ya quería saber pues cómo se construía, cómo construyó el autor, cómo construyó aquellos capítulos y aquellas historias. Y bueno, pues yo tenía 14, 12, 13 años. En Cuba hay un sistema de casas de cultura que en algún momento fue muy útil, fue muy bueno. Creo que todavía queda algo de eso en mi pueblo natal. Y ahí descubrí con grandes amigos el placer de la escritura. Y desde que lo descubrí, pues ya yo quería hacer mi versión del Tom Sawyer de Mark Twain. Y por eso escribí un primer libro y después empecé a escribir muchos cuentos y muchas libretas. Y teniendo 16 años, a los 16 años yo me gané en Cuba se le llama Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, por donde han pasado los principales narradores cubanos. Yo tuve con 16 años la posibilidad de pasar esa escuela o ese centro, para decirlo de alguna manera, con grandes profesores de la literatura cubana y latinoamericana, ¿no? Eduardo Eras León, fue su director, Amir Valle, Francisco López Sacha, y también pasaron escritores extranjeros. Ahí estuvo José Saramago, Liliana Hecker, impartiendo algunas clases en este curso, entre otros, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, con 16 años tuve esa suerte y luego empecé a tener conciencia de que escribir no es como sentarte y esperar la inspiración. Escribir es como dar pico y pala, como diría un escritor cubano que se llama José Soler Puig, santiaguero, y es una de las cosas, de hecho, un autor que he trabajado en mis investigaciones. Y bueno, pues te das cuenta de eso. Yo me di cuenta entonces que no podía vivir sin escribir. Y desde entonces, desde los 16 años, no he dejado de escribir. Para mí no hay un pretexto. A veces como te preguntan, ¿en qué tiempo tú escribes? Para mí no hay pretextos de dejar de leer y dejar de escribir. O sea, desde entonces tengo casi 40 libros publicados en varios géneros, como ya lo presentaste, y escribo también por una necesidad, leer, buscar las formas, las estructuras, los personajes, las historias. Y bueno, de eso seguiremos conversando, por supuesto, en las próximas preguntas. Por supuesto que sí, ya decía Margarita Gómez Palacio que la lectura y la escritura son caras de la misma moneda, ¿no? Y Juan Rulfo completaba diciendo, escribo para que me lean los que saben leer entre líneas. Y hace rato mencionabas cómo es el acto de escribir, cómo es el acto de crear, pero en tu caso, cómo nace una historia en tu universo creativo. Hay una imagen, hay una vivencia, una conversación casual. ¿Tienes algún método o alguna rutina para escribir? Mira, yo te digo algo, acabas de mencionar a una figura importante en mi vida y en mi literatura, que es Juan Rulfo. Yo creo que llevo poco tiempo en México, pero yo soy amante de la cultura y la literatura mexicana. Yo a los 14 años me leí Pedro Páramo y El Llano en Llamas, o sea, el libro de cuentos Pedro Páramo, el Llano en Llamas y la novela Pedro Páramo.
que por cierto vi la película hace muy poco y me llevó como a esa infancia y esos primeros momentos, ¿no? Pero te cuento esto porque en un principio yo vivía, cuando vivía en Jiguaní, en el Granizo, los personajes que me rodeaban eran hombres y mujeres campesinos del campo, los que sembraban el maíz. Por ese entonces todavía quedaban naranjales por donde yo vivía, todavía había frutales, no los páramos, no la tierra tan seca que había, por lo menos hasta antes de yo venir. Pero esos sueños y esperanzas de esos hombres y mujeres de ese lugar donde yo viví forman parte de mis primeros libros. Yo busco siempre o me interesan contar, narrar esas historias que están muy cerca de la gente. Puede ser de Cuba, que fue el lugar donde viví, después han ido cambiando las historias, pero siempre hay algo que me lleva o que me inquieta, ¿no? Digamos que yo soy una persona que casi siempre está escribiendo sobre las violencias, ¿no? Y me interesa, por ejemplo, he escrito acerca de historias que tienen que ver con la mujer, de eso hablaremos más adelante cuando hable de algún libro en particular, pero también me di cuenta que no podía escribir solo de las tristezas, de esas historias tan existencialistas, y me di cuenta que soy un hombre, soy una persona, soy un escritor, un creador que le interesa escribir sobre lo difícil, sobre lo grotesco, pero también escribir sobre lo bello, ¿no? Y a veces me doy cuenta como que siempre me paso escribiendo historias de amor, historias de amor, ¿no? Acabo de terminar un cuento, por ejemplo, que tiene que ver sobre las nuevas masculinidades, ¿no? Y es una historia de amor entre un hijo y un padre. Casi siempre se narran historias de amor entre mamá y el hijo, pero entre papá y los hijos son muy pocas historias. Y eso me inquieta. Mi proceso creativo lo encuentro en muchas partes. Y para ir cerrando la pregunta, para no extenderme tanto en cada una de las preguntas, pero mira, si en algún momento las rutinas, ¿no? En algún momento, cuando viví en Iguaní, en el Granizo, como te digo, fíjate que tiene un nombre bellísimo, el Granizo, es como mi Macondo, ¿no? De García Márquez, que tanto has mencionado. En algún momento me compré una máquina de escribir, no tenía computadora, escribía a las 12 de la noche, era el momento que tenía. Pero luego me fui a Santiago de Cuba a vivir, y bueno, pues ya tuve computadoras y después escribí a manos. Actualmente mis rutinas de escritura están aquí, en el celular. Y en el celular pues escribo en blog de notas, y cuando voy por cualquier lugar que no tengo tiempo el blog de notas, pues me hago un blog, una nota de voz, y ahí lo anoto. Yo ya te digo, respondo y termino con eso, que soy una persona que me interesa siempre contar, narrar las historias que me inquietan, y que para contar, cuando tengo algo que contar, no tengo pretexto, o sea, siempre habrá un tiempo. Oh, ese es un tip muy interesante para quienes nos están siguiendo. Saludos a Eric Cruz desde Tehuacán, Puebla, y a Rosy Fajardo desde Yucatán. Bueno, a ustedes que también les gusta un poco escribir, Eric y Rosy, pues también para sus alumnos, en el caso de la maestra Rosy que trabaja con chicos normalistas, pues puedes hacer esta sugerencia. Antes nos recomendaban en los talleres de escritura creativa y tal, que podíamos llevar como unas notitas, un cuaderno donde pudiéramos anotar las ideas que de pronto surgían en el camino, pero hoy ya las nuevas tecnologías nos ayudan en eso. Y si no es una nota como tal, puede ser una nota de audio, puede ser incluso un video, una fotografía de aquello que nos va llamando un poco la atención en nuestro andar diario de la vida, ¿no? Pero bueno, decía Mario Vargas Llosa que los escritores son alquimistas que intentan convertir el caos en claridad, y tú te mueves en diferentes géneros, pero también a diferentes públicos, ¿no? Escribes para infancias, pero también escribes para adultos, escribes para la radio, haces textos periodísticos y demás. ¿Cómo le haces de pronto para mantener la autonomía de estos géneros, pero también cuál es la relación o el hilo que conduce cada uno de estas creaciones que haces? Sí, mira, hay algo que yo creo que yo soy una persona se va transformando o va cambiando, o tengo diferentes yo, pero al final es uno solo, ¿no? Y es uno solo el que le interesa contar las historias. Por ejemplo, hay un junior que escribe para las infancias y juventudes,
que ha escrito sobre perros, sobre gatos, o sea, me interesa mucho el tema del cuidado de los animales, ¿no? Es un tema muy recurrente en mi obra. Pero en este caso, pues trato de contar historias que puedan ser divertidas, que puedan ser, a veces son muy crueles las historias que uno cuenta, porque, no sé, Historia de amor de una perra de pelea, que es uno de mis libros para jóvenes, es un libro, yo creo, muy duro, de la historia de una perra de pelea que no quiere ser una perra, una máquina de matar, quiere ser madre, ¿no? Eh, y bueno, es difícil, pero uno tiene como que ir encontrando esos espacios y como esas voces. Yo creo que cada libro, cuando estoy escribiendo algo, a veces, o sea, de ficción, ¿no? Me pregunto, bueno, ¿y a qué público va dirigido? El propio texto me lo va diciendo, la voz, el tono, los personajes, la situación, ¿no? Y es difícil a veces, pero se encuentra. Entonces ya cuando sí hay cuentos, y mira, vamos a hacer una salvedad porque si no, yo estudio el doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana y mi tesis es sobre literatura infantil y juvenil. Y te cuento esto porque justamente hablamos en nuestras clases, mi tutora Laura Guerrero Guadarrama, pues siempre estamos hablando en clase de que la literatura infantil y juvenil es tan buena como la literatura de otra índole, o sea, es literatura, ¿no? Porque a veces como que a la hora de hablar de la estructura, de la conceptualización o de las formas de la literatura infantil y juvenil, hay quien dice que es menor, y para nada, ni en lenguaje, ni en estructura, ni en belleza, ¿no? No lo es, ¿no? Y entonces uno encuentra, cuando tú descubres esto, tú sabes que la literatura infantil y juvenil que estás contando, o tú sabes que es para ese público por lo que vas a contar. Y ahí tendríamos que trabajar en definiciones. Ya hay muchas definiciones de eso, pero tendríamos que trabajar en nuevas definiciones, yo creo, para abordar la literatura infantil y juvenil que existen. Ya lo han hecho los grandes maestros. Pero cuando escribo para adultos son temas más complejos, temas de complejos en cuanto a más desde la sociología, desde la antropología, ¿no? Desde la sexualidad también. Ya ahí te das cuenta que son para adultos. Y bueno, el tema de cuando escribo un cuento para adultos o cuando escribo una novela, a veces empiezo a escribir algo y nunca sé a dónde voy a llegar y el mismo texto pues me lo va diciendo en cuanto a la extensión. Hay veces que sí uno sabe que es un texto breve, hay veces que sabes que es un relato, un texto cuento más extenso y muchas veces ya sí sabes que es una novela por la cantidad de personajes o por las situaciones que vas a contar. Y bueno, el periodismo es otra cosa. El periodismo, yo me gradué de letras, pero afortunadamente conocí el periodismo por cursos diplomados también en la Universidad Iberoamericana, por la Casa de las Américas, periodismo situado en Argentina, que han sido espacios y la práctica en Cuba, por supuesto que me han dado esa posibilidad de hacer entrevistas, de escribir crónicas, de escribir artículos. Ya si el periodismo no permite, o sea, permite usar las herramientas de la literatura, pero no inventarse las historias. Digamos que el periodismo, pues sí hay que cumplir estrictamente con una realidad, ¿no? Por ahí más o menos, no me voy a extender, pero sí te vas dando cuenta de que cada historia te va pidiendo. A veces yo quiero, por ejemplo, contar alguna historia en un cuento y siempre que escribo tengo un proceso de investigación. Me gusta antes de escribir tener procesos de investigación, cómo se mueven mis personajes, cómo se visten mis personajes, cómo piensan, ¿no? Y muchas veces hay veces que digo, voy a escribir un cuento de algo y sin embargo termina en un reportaje periodístico, ¿no? Porque es que lo investigué tanto, digo, no, esto me da como para que sea una crónica periodística y no un texto de ficción. Y otras veces pues se queda en un texto de ficción porque ya sí lo intervengo, le cambio cosas, en fin. Bueno, eso bueno, es un proceder bastante interesante porque que finalmente concluyen como en que de la literatura nace la imposibilidad de callar, decía Juan Gelman, ¿no? Así que hay algunos temas que tú eliges, hay otros temas que te eligen, hay algunas obsesiones, hay algunos territorios emocionales que te van atravesando y que van como en esta corriente llevándote siempre a buen puerto, pero nunca estás claro como digamos, en todo el recorrido, todas las aventuras, todo el fin en el que vas a llegar, porque de algún modo puede ir cambiando, ¿no? Eric Cruz pregunta
en Facebook, dice, hablando de tu obra y quizá también de la que no es tu obra, ¿tienes algún libro o historia favorita? ¿Mío o de otro autor? De ambos, vamos a ver cuál es tu libro favorito escrito por ti y el libro favorito escrito por Sí, alguien más. bueno, preferiría hablar de de un libro favorito, no tengo. Y si pudiéramos hablar voy a hablar ahora, Eric, y voy a hablar de los libros que me vienen a la mente ahora, pero son muchos. Yo empecé a leer siendo muy niño y hay muchos libros que me fueron marcando en diferentes periodos de mi vida. Voy a ir mencionando algunos que recuerdo. La Edad de Oro de mi queridísimo José Martí. Es uno de los libros que yo sugiero leer a los mexicanos y mexicanas. Acérquense a la Edad de Oro. Es un libro para niños, para infancias, para juventudes, pero es como El Principito, es un libro que se lee siempre. Y además tiene, no solo leerlo como ficción, es un libro que también puedes leerlo como una de las primeras revistas para niños en América Latina, pero además que puedes leer como herramienta periodística. En fin, nos ayuda, sobre todo si nos están viendo mediadores de lectura, maestros, pues pueden trabajar con estos. José Martí escribió La Edad de Oro para los niños de América y México está justo ahí también en este revista libro. Y bueno, pues voy a seguir, pero busquen La Edad de Oro, por favor, que es una de las maravillas que tenemos en la literatura latinoamericana, iberoamericana, si queremos, no lo voy a dejar en Cuba. Y estoy recordando, por supuesto, Juan Rulfo, la literatura mexicana, Juan José Arriola, o sea, de la literatura mexicana. Hay otros de la literatura mexicana, pero me voy a salir de ahí para hablar de William Faulkner, que es uno de los escritores que busqué mucho. Otro de mis escritores a los que yo asisto siempre es Julio Cortázar. Si estamos hablando de escritura, de motivaciones, de cajas de herramientas para los que quieren aprender a escribir, sobre todo los que quieren escribir el cuento, busquen los cuentos de Julio Cortázar. Cada uno es una clase en forma y también en el juego, en el juego con el lenguaje, con las palabras. Para mí, Ernest Hemingway también fue un escritor importante. Cuando era muy joven, pues en algún momento me fui muy fanático a Hemingway y bueno, cuando estaba como en el bachillerato, pues me decían el Hemingway del Silberto, así se llamaba la escuela. Y bueno, escritores cubanos como Virgilio Piñera, por supuesto, es uno de esos escritores a los que voy y vengo, José Soler Puig, y muchos otros. Yo creo que hay muchos otros escritores que también pues han hecho o me han marcado muchísimo. William Saroyan, en fin, lo voy a dejar ahí porque son muchos. Además primero estudié letras, la licenciatura en letras en la universidad. Después estudié una maestría también en letras y ahora estoy estudiando un doctorado. De modo que he leído mucho y pues bueno, pues por ahí están también muchas huellas de escritores. Yo creo que es importante también encontrar como esos escritores que te van abriendo muchos caminos. En el periodismo no puedo dejar de mencionar a Leila Guerriero, por ejemplo, ¿no? Juan Villoro, en fin, Martín Caparrós, Alberto Salcedo Ramos, un colmero, son estos contemporáneos, y también están los clásicos, ¿no? No puedo dejar de hablar de Tom Wolfe, por ejemplo. Y muchos otros, son otros escritores que en diferentes géneros, poetas, entonces podríamos hablar cuáles son los escritores para niños que me han marcado, cuáles son los poetas, cuáles son los narradores, los cuentistas, los novelistas, los dramaturgos, ¿no? Los periodistas, y también están esos grandes intelectuales universales que nos dejan desde las pinturas, desde el cine, que nosotros leemos y tomamos como referencia también a la hora de escribir, a la hora de hacer nuestras propias historias. Así que muchísimas gracias, Eric, por la pregunta y por supuesto que eso uno también va engrosando como los escritores favoritos que uno tiene. Genial. Bueno, tu experiencia es vasta en el mundo de la literatura y las influencias también vienen de distintos lados y creo que eso enriquece tu acto creador. Pero hablemos de tu obra. Preséntanos un poco lo que tú has escrito para aquellos que no conocen o que no conocemos todo esto que hayas hecho a lo largo del tiempo. Antes de que te presente una pregunta que hace Yosil desde Tixla Guerrero, bienvenida amiga mía. Qué bueno que estás aquí. Ya quiero que me acompañes en mi programa
para que también tú le hagas tus preguntas, tus propias preguntas a los invitados. Pero bueno, por favor, Yuriel, dinos qué libros has escrito, cómo los podemos conseguir también. Algunos poemas tuyos están en la red, pero bueno, los poemarios sería fabuloso adquirirlos. Sí, mira, yo voy a empezar mostrando esta novela, se ve bien, se llama La Edad de las Ataduras, acaba de salir en España, es una edición por Ediciones Díscolo, está en línea, sí se puede comprar. La Edad de las Ataduras es una novela que ahora se acaba de reeditar, pero que escribí cuando viví en el Granizo, en Cuba, y es mi homenaje a las mujeres. Es el respeto a esas madres, a esas mujeres que de alguna manera, pues como decía hace un tiempo, pues hace un ratico, han sido violentadas, han sufrido violencia doméstica o violencia de cualquier tipo. Pero más allá de todo eso, quería escribir mi historia de 4 mujeres cubanas, una de ellas que había perdido al hijo, lo habían mandado a la guerra por el servicio militar obligatorio, y es esa historia de esas 4 mujeres que sufren las 4 ciertas situaciones. Pero más allá de eso, pues también son 4 historias de amor. Ahí lo voy a dejar, es mi homenaje a la mujer cubana, a la madre, a esa mujer cubana que tiene que salir todos los días a vivir, a sobrevivir, y es esa mujer cubana que está siempre todo el tiempo, la que defiende a su hijo, la que defiende su espacio. Y bueno, está este libro que salió en Cuba hace poco, que se llama Parcela Familiar. Este libro no está en línea, pero sí hay algunos textos que se pueden encontrar en el universo digital. Y bueno, pues sí he escrito este libro. También tengo otro que se llama Claustrofobias. Ahí también pueden encontrar en la red de redes algunos poemas, sobre todo de claustrofobias, pues me interesa. Y de Parcela Familiar, la familia siempre viene siendo, las infancias vienen siendo también temas recurrentes, ¿no? En la literatura para adultos, esa reflexión de cómo somos, cómo protegemos, cuáles son los recuerdos que tenemos de niños, de niñas, y cuáles son también las huellas que nos van marcando. Cuentos, he publicado varios libros de cuentos para adultos. Pueden encontrar, hay un libro que se llama Lo que me ha dado la noche, que también está en línea, se puede comprar. Es un libro que habla sobre todo de los adolescentes cubanos, ¿no? De las esperanzas, desesperanzas. Es un libro que se publicó en el 2007 y se reeditó hace poco. Y también está un libro que se llama La espalda marcada. Yo creo que otra de las cosas que continúan o tienen un recorrido por mi escritura, pues también es la sensualidad, lo erótico, ¿no? Pues se puede encontrar mucho de eso. Y bueno, pues también hay libros de periodismo. Les puedo compartir, Omar, para ti, para los amigos que son mediadores de lectura o los que tengan taller literario. Hay un libro que preparé de investigación que se llama Las entrevistas a José Soler Puig, este escritor cubano con el que trabajé su obra, y pues él da muchos consejos a los talleristas, ¿no? Es el primer premio Casa de las Américas de novela en el año 1960. Y bueno, pues también tengo otros libros de periodismo que abordan diferentes problemáticas, diferentes momentos. Hay uno que se llama Del otro lado de la cinta amarilla, que recoge en crónicas cómo vivimos la COVID en cuarentena en Santiago de Cuba. Y bueno, hay otros libros para niños, ¿no? Me iba a ir sin hablar de los libros para niños que no están en línea. Espero en algún momento en México o en otro lugar pues conectar y volverlos a publicar. Una saga dedicada a los gatos. Está en los libros, bueno, que tú lo has compartido, los pueden ver, algunos de estos títulos los pueden ver en tu perfil y también en el perfil de Río de la Palabra. Así que no voy a dar más detalles porque están por ahí, pero esos libros para niños, está la serie de Tigre, esta historia de amor de una perra de pelea, y tengo libros inéditos, esperando a ver qué pasa. De todas formas, el que googlee mi nombre, pues va a encontrar mucho. Y voy a cerrar también la sugerencia porque te comentaba que yo, lo decías también en la presentación, con Nasquisec Domínguez llevo una multiplataforma que se llama Claustrofobia Promociones Literarias. www.claustrofobias.com. Es un espacio que creamos desde Santiago de Cuba, tiene 13 años. No solo es la página web, en la página web van a ver mucha información que no les voy a detallar porque usted puede googlear ahora mismo y lo puede encontrar.
Pero desde allí, desde Santiago y desde Claustrofobias, hicimos un trabajo comunitario. Trabajamos, dimos cursos de escritura creativa con niños y niñas, jugábamos a crear historias. También están los videos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues ahí pueden encontrar mucho de lo que hicimos en Claustrofobias. Y si les interesa algo a estas personas que me están viendo, pues me pueden encontrar en las redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y todo el tiempo. Así que me pueden escribir o me pueden dejar un comentario y con mucho gusto les voy a responder. Bueno, muchísimas gracias. Ahí están los medios para ponerse en contacto contigo. Y hablando un poco de los poemas que escribes, en la red hay uno que se llama Si quieres, grita. Dice, si quieres, grita, pero puedes morir como los gorriones. Aletea fuerte. Sobrevuela los tendidos, lánzate de picada contra la carretera. Los gorriones construyen los nidos, sobrevuelan los tendidos, no pueden contener la emoción y mueren de rabia. Si quieres, grita, pero puedes morir como los gorriones. Y bueno, hablando un poco de tu trabajo con claustrofobias y sobre todo como promotor cultural, y ya nos has dicho un poco lo que has hecho, ¿cómo concibes tú el acceso de la lectura en contextos donde pues realmente escasea el papel, pero sobra la imaginación? ¿Qué es lo que te ha dejado de aprendizaje claustrofobias? Mira, Omar, gracias por esa pregunta. Yo he sido un hombre muy feliz. Entendí, aprendí también, ya hemos hablado de la escritura, pero otra de las cosas que me han hecho muy feliz, y siempre lo digo, es el tema de ser promotor de la lectura, ser mediador, ser comunicador. Si yo te digo a ti y le digo a los amigos que están viendo la transmisión que en algún momento de mi vida yo temblaba delante de un micrófono, no me lo van a creer, ¿no? Pero bueno, recuerden que les dije que viví en El Granizo, un pequeño pueblito. Llegué a Santiago de Cuba, una gran ciudad, y ahí descubrí el deseo, o sea, con Reinaldo García Blanco, un escritor cubano, a que también le sugiero encontrar, un poeta y promotor cultural, descubrí que promover libros pues también era mi pasión, no solo escribirlos. Una de mis pasiones también es hacerle llegar un libro, siempre creo en eso, que cada libro tiene su lector, y en Claustrofobia descubrimos Nakisek y yo un lema, un eslogan que nos identificaba, todo comienza en las páginas del libro. Por tanto, yo a esta altura de mi vida soy muy feliz. Me han acompañado programas de radio, programas de televisión, columnas en los principales diarios cubanos. De modo que soy una persona muy feliz por todas esas cosas. Sobre todo porque cuando uno le habla, cuando uno hace radio, o cuando uno llega, escribe algo o publica algo en las redes, sugiere un libro, no tienes ideas de qué persona te escucha, de qué persona te lee, de qué persona está atenta a ti. Y muchas veces vienen esas personas y te dicen, hablaste en tal programa del libro tal y cual, sugeriste a tal escritor, ¿no? O tal libro, tal revista. Y cuando alguien te dice eso en la calle, tú dices, bueno, estoy haciendo algo útil e importante para las personas. De modo que hacer claustrofobia fue también construir, ya tiene 13 años, empezar a construir un lenguaje narrativo en el universo digital que permitía conectar diferentes audiencias, desde claustrofobias, promociones literarias y toda su multiplataforma. Nakisek Domínguez y yo comenzamos a crear comunidades. Y hoy en día tenemos no solo una comunidad para el libro cubano y sus autores que vive en Cuba o cubanos que viven fuera de Cuba. También hay personas que se interesan por lo que es la literatura cubana en cualquier parte del mundo. Y eso lo fuimos creando poco a poco, ¿no? No llegó de un día para otro. Pero yo creo que también en estos tiempos nuevos, donde apenas hay papel, donde a veces no tenemos todas las bibliotecas que queremos, ¿no? El promotor de lectura, el mediador, tiene que seguir siendo esa persona de esperanza, esa persona que siga mandando un mensaje. Primero hay que enseñar a leer. Hay todavía personas que no saben leer, que no pueden tener un maestro. No estoy hablando de un lugar en particular, estoy hablando de forma general. Y bueno, pues luego hacer llegar los libros y descubrir las diferentes etapas lectoras de cada persona. Sugerir siempre un libro que puede ser digital, un mensaje o algo que permita a las personas leer y por supuesto también escribir
que es también transformar el mundo. Bueno, en algún momento no sé si escuché o leí que dijiste que la palabra también puede ser un sitio donde guarecerse. Y que en un medio como en el que estamos hoy en día y todas las acciones que ha realizado a favor de la formación de comunidades lectoras, ¿qué significa para ti sostener un proyecto literario cultural en medio de la precariedad, de la marginación, del exilio, del silencio? ¿Qué te da fuerza para seguir andando cuando el mundo parece que no escucha? ¿No? En esto tan rápido, tú vives en la ciudad, bueno, has estado en la Ciudad de México, pareciera que el mundo sigue el mismo ritmo que el metro de la Ciudad de México, ¿no? Una locura, entran, salen, se empujan, bueno, todo este caos y de pronto detenerse y pensar, disfrutar de la vida, bueno, sostener un tipo de proyecto como este, ¿cómo le haces? Mira, es difícil. Yo sé que está en España y yo estoy ahora en México. Ninguno de los dos quiso irse nunca de Cuba. Ninguno de los dos pensamos dejar después de tantos años. Vamos a regresar a nuestro país, queremos regresar a nuestro país, a nuestro pequeño cuartel general, como le llamábamos a nuestra biblioteca. Fue un lugar que construimos con nuestras manos, nosotros todos. Fue nuestro sueño, es nuestro sueño, entonces pues, es nuestro hijo. De modo que cuando es como el padre y la madre, cuando tienen un hijo lo vas a defender con tus uñas y tus dientes si fuera necesario. Eso es para Ana Quisé, para mí claustrofobia, ¿no? Y lo que hemos vivido en 13 años, lo contaremos en otro momento, todavía no es tiempo, pero hemos tenido desde los momentos más hermosos con los niños y las niñas, con los padres, las madres que llegan y muchas veces un país sin conexión, sin electricidad, con poca comida, pues nosotros le apostábamos a eso, a hablar de libros, a darle esperanza a la gente. Nasquicé y yo siempre hemos sido personas que hemos vivido un poco. De modo que dábamos y damos lo que tenemos. Ya quisiéramos el que ve la página, una multiplataforma que ha sido reconocida en Cuba y fuera de Cuba. Y cuando tú llegas fuera de Cuba y las personas, muchas personas o algunas personas pues ven el sitio y dicen, ¿cómo ustedes podían hacer eso desde Cuba? Nosotros también nos preguntamos eso, cómo pudimos hacerlo con el paso del tiempo. Pero hay que defender lo que logramos y sobre todo voy a mantener esa frase que te dije hace muy poquito, de darle esperanza a la gente. Darle esperanza a la gente cuando no hay luz, encender una luz, encender un fósforo, ¿no? Y eso ha sido claustrofobia para mucha gente, en algún momento muy cuestionado. Ya hablamos también del poder de la lectura, ¿no? Entonces, muchas veces a los que saben leer les tienen miedo, o muchas veces a los que saben leer, o a los que saben hablar, o a los que saben escribir los censuran, los cuestionan, los invisibilizan, ¿no? De alguna manera. Nosotros, para no ser injusto o desagradecido, tuvimos en Cuba muchos espacios. Estuvimos en espacios importantes o reconocidos. Pero yo creo que pudo ser mejor, ¿no? Y ya te digo, hablaremos, no es el momento de hablar de esas cosas, no, hablar de momentos muy difíciles donde nos cuestionaron tanto, por darle a la gente también esa luz o esa posibilidad de soñar y de mantenerse, ¿no? Y me quedo con lo bueno, me voy a quedar con lo bueno, con la posibilidad de resistir, con la posibilidad de mantenernos y con la posibilidad de seguir siendo cubanos. No importa, no importa cómo ni dónde, somos cubanos, Narcisa y yo amamos la cultura cubana y respetamos siempre eso. La cultura cubana es bellísima. Piense como piensa el creador, ¿no? Lo importante es, no sé, Celia Cruz, no importa, lo que contó Celia Cruz es hermoso, ¿no? El arte no tiene límites, el arte no tiene fronteras, el arte, si es buena, si es bueno el arte que estás haciendo, transformará a la gente y ojalá que lo haga siempre para bien, ¿no? Así que eso es claustrofobia también, es como un nicho de resistencia para tratar de mostrar siempre lo más hermoso de Cuba, para tratar de dejar también los libros y los autores cubanos. Muy desconocidos porque le podemos preguntar a muchas personas
¿Qué pasa con la literatura cubana, con la cultura cubana, como me ha pasado aquí en México? Y muy pocas personas saben de la riqueza cultural de Cuba hoy en día. De la literatura te hablan de Padura, te hablan de 2 o 3 autores cubanos, pero hay un desconocimiento enorme de la riqueza literaria y cultural cubana de hoy en día. Bueno, sería genial empezar a redescubrir un poco toda esta herencia, todo este regalo cultural literario que da la isla hacia el mundo, porque finalmente esta relación que ha tenido México con Cuba siempre ha sido muy cercana y creo que es necesario reconocernos un poco en este sentido. Hay una frase por ahí que dice que en Cuba todo cuesta el doble, pero vale el triple, y creo que el hecho de que tú hayas salido y compartas con nosotros no solo tu experiencia, sino toda esa riqueza cultural que se ha ido creando a lo largo de los años, vale mucho la pena. Eduardo Galeano decía que soñar no es evadirse, es escuchar el presente. Y de pronto, ¿tú qué sueñas con tu obra? Como, no como una forma de fama o de éxito, sino más bien como un legado. Eh, ¿cómo imaginas tú que esto va a quedar para después? Yo te pudiera decir que yo sería feliz si terminara de escribir los libros que tengo o que se me ocurren. Los libros más allá de fama o de ego, ¿no? Tengo un libro, por ejemplo, de periodismo que habla de Santiago de Cuba, se llama Santiago de Cuba, rebelde, heroica, hospitalaria y rosa, ¿no? Es un libro de periodismo que aborda el tema de la diversidad sexual en Santiago de Cuba. Se ha escrito muy poco de eso y bueno, pues tengo la gracia o la suerte pues, de tener eso. Gracias, por cierto, también a una beca que tuve aquí en México de periodismo. Y ese libro es resultado de eso. Y tengo otros libros que me gustaría publicar, yo creo, y más que por el ego, por las historias que uno va recogiendo de la gente, ¿no? Hay libros, tengo una novela también inédita que habla acerca de la prostitución masculina en Cuba, que para poder escribir ese libro, pues que es ficción, pero para poder escribir ese libro tuve que investigar muchísimo, hablar con mucha gente, ir a muchos lugares, ¿no? Eh, y bueno, de alguna manera, pues esos son libros que le da voz a muchas otras personas. El doctorado aquí en México, la investigación, que es investigar la literatura infantil y juvenil, que muchas veces, bueno, en México es un espacio maravilloso donde hay tantos mediadores, donde hay tantos círculos de lectura. Tú lo trabajas muy bien con tu proyecto, por cierto, pero siempre te queda esa idea de que la literatura infantil y juvenil pues no se valora lo suficiente. Eh, eh, y bueno, pues yo creo que hay que seguir luchando por eso, por seguir mostrando a nuestros mejores escritores. En ese sentido, pues yo tengo o estoy trabajando también un libro de entrevistas a diferentes escritores, promotores, mediadores, ¿no? Ese es un libro de los que me gustaría, que tendrá un capítulo mexicano, por supuesto, y son como las historias desde el periodismo que me interesa también publicar. Muchas veces las historias de vida de los creadores, de los escritores, de los mediadores se conoce poco, pero pues me gustaría pues compartir eso. Y bueno, pues hay más libros de poesía, hay libros también de literatura para niños que están por ahí y sería feliz si se compartiera porque ya te digo, lo que yo escribo tiene que ver muchas veces con lo que veo, con lo que observo, con lo que me inquieta a mí o con lo que inquieta a otras personas, ¿no? Y entonces por eso yo sería feliz si a veces la gente me pregunta, ¿y el libro tal que estabas escribiendo? ¿Lo publicaste? Y entonces es como responder casi siempre como cada libro responde a procesos de investigación, como te dije, con muchas personas, ¿no? Entonces, pues siempre tengo como varias personas preguntándome, ¿y tal libro lo escribiste? Porque es como que le voy pidiendo permiso a algunas personas de frases, de datos, entrevistas, conversaciones, y es riquísimo. No es nada nuevo, hay muchos escritores que también lo hacen es la materia prima, ¿no? Del escritor para poder tener sus historias. Por eso es genial y creo que acabas de dar como el pie para una pregunta que tenía para ti. Bueno, de pronto pareciera que los escritores pueden escribir de lo que quieran, ¿no? Que no necesitan ser políticamente correctos y que tal.
pero tú o tienes algún tema del que no te animas a escribir porque tengas temor de que lo van a censurar, tengas temor de que pueda provocar algún conflicto, que te vayan a funar, bueno, no sé. De pronto hay algo que dices, es que yo quiero escribir de esto, pero no es el momento. A lo mejor hoy no, en este año no va a poder salir, tengo que esperar un poco más de tiempo a que la sociedad madure, a que la gente cambie su forma de pensar y entonces pueda caber este libro o no, no tienes como ese dilema. Sí, sí lo tengo como dilema y también creo en la autocensura, ¿no? Por supuesto. Este libro que te hablaba del Santiago Rebelde Heroico Hospitalario y Rosa es un libro muy complejo para una Cuba de hoy también, donde tuve muchas fuentes, ¿no? Donde hay cosas que todavía no puedo publicar, porque hay personas que me han dado sus testimonios que yo tengo que proteger. Y no están hablando mal de la revolución, la política. Bueno, es político lo que me están diciendo, ¿eh? Ojo, por supuesto los espacios públicos son políticos. Pero también tiene que ver con lo personal. Es son historias de algunas personas que me dejaron o me han confiado sus testimonios. Hablar, todo el mundo, por ejemplo, no habla de su sexualidad. Todo el mundo no expone su sexualidad al mundo. Entonces hay personas, unos que son más abiertos que otros, hay otros a los que no les importa, pero hay otros que prefieren, aunque sean abiertos al mundo, la gente pues pueda suponer, pero no quieren compartir varias historias. Entonces ese libro es un libro como que tengo que aguantar, tengo que esperar, porque hay como testimonios de personas que quiero, aunque son, aunque el libro es un libro de periodismo, ¿no? Uno como que aprende a querer las fuentes, ¿no? Es algo que también nos enseña en el periodismo, que a veces como uno que termina siendo amigo de las personas que entrevistó. Pero ese podría ser uno. Y por supuesto que sí, hay días o hay libros, hay temas que tú sabes que no es el momento por una persona o por los afectos, incluso en los libros de ficción, ¿no? Historia de amor de una perra de pelea, más allá de que fuera un libro que le gustó a mucha gente porque justamente es una denuncia de las peleas de perros. Por cierto, también hay otra huella mexicana que tiene que ver con esta película mexicana que se llama Amores Perros. Después que yo vi esa película, apenas dormí. Y bueno, Amores Perros, pues también, o sea, Historia de amor de una perra de pelea, pues también le debe Amores Perros, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa cuando tú sensibilizas a un grupo de personas con un tema? Y como hablé de ese libro en Cuba, hablé de él en la radio, la gente, digamos que, vamos, que no fue ni el boom, ni mucho menos, ni fue el autor más buscado, ni mucho menos, pero en un circuito, en un ámbito donde se daban las peleas de perros, donde hay mucha apuesta, donde hay mucho dinero, pues llegas a ser incómodo, ¿no? Entonces también sabes que hay muchas veces que tú escribes, como paso también con el periodismo, denuncias algo, la denuncia puede venir desde una obra de ficción o la denuncia puede venir directamente de una obra periodística o de un comentario periodístico, puede ser en la radio, ¿no? Y sí, por supuesto, había momentos en el que te hacían saber que lo que tú habías comentado, que lo que habías publicado no era lo más cómodo. O incluso siendo un post en las redes sociales, ¿no? Porque cuando uno tiene como escritor o como intelectual un compromiso ético con mucha gente, público, con mucha gente, uno tiene que mantener una ética, ¿no? Entonces ahí tienes que pensar muchas veces, a veces he tenido algunos posts que he tenido que borrar, ¿no? Para no afectar a alguien. Cuando son míos, yo asumo mi precio, pero cuando implica a otra persona, pues me mido mucho más, ¿no? Entonces sí, me quedan temas por publicar, me quedan testimonios y cosas muy valiosas, ¿no? Documentos que guardo, muchas cosas importantes, pero no es el momento todavía. Exacto, seguramente en algún momento llegará el momento y podremos disfrutar de esa obra que se está cocinando, resguardando, esperando, preparando para que las cosas tengan un mejor nicho para ser recibidas. Bueno, Reiner María Rilke dice que la infancia o que la patria es la infancia. ¿Cómo ha cambiado de pronto tu forma de escribir desde que saliste de Cuba?
cómo dialoga tu obra con la distancia, con la memoria, porque dejar el hogar, dejar la casa, dejar la patria no ha de ser fácil. Y llegar a una ciudad tan grande como la Ciudad de México, con tanto ruido, con tantas cosas, bueno, no sé cómo ha sido tu experiencia al respecto, pero cómo modifica esto, cómo cambia, cómo enriquece tu forma de escribir. Mira, yo actualmente solo tengo 7 meses en México, pero, pero mis primeros meses han sido muy duros. O sea, yo había salido de Cuba, yo sí había salido en delegaciones oficiales, incluso estuve en ferias del libro en Beijing, en China, y estuve en otros países, casi en 10 países estuve, eh, en ferias del libro y otras cosas, eventos, ¿no? Y esta vez ha sido muy diferente porque sabes que yo debo regresar, o sea, soy una persona que debe regresar. Tengo en Cuba a mi madre, tengo muchas cosas todavía en Cuba, pero evidentemente hay una idea muy hermosa y muy dura que yo le escuchaba a una editora, mediadora mexicana en un evento en la Universidad Iberoamericana, Nora Obregón, y que por cierto trabaja como mediadora con libros, álbumes para migrantes. Y ella hablaba de algo hermoso y algo que me habló mucho, era la maleta de los recuerdos, ¿no? Yo no pude traer mi biblioteca, no tengo mi biblioteca, no tengo mis libros, no tengo todo lo que construí tantos años, lo que soñé tantos años, las quise yo, lo que soñamos tantos años, ya no lo tengo conmigo. O sea, he tenido que volver a armar mi librero. Entonces, recordando en una clase que tuvimos hablando de Walter Benjamin, desembalar mi biblioteca, he tenido que volver a armar mi biblioteca. Más allá de, he tenido que atajar, armar, desarmar, reordenar los recuerdos, ¿no? De mi biblioteca, que no volverá a ser la misma, ¿no? Y más allá de que piense o que quiera volver a Cuba, de que vuelva, Cuba viene siendo eh, ya un recuerdo, porque no es lo mismo estar en tu casa, ir a tu casa todos los días, que vivirla en la distancia, ¿no? Entonces puedes recordar a un poeta cubano como José María Heredia, que fue desterrado en el siglo XIX, que por cierto hay mucha de su huella poética y mucha huella de su obra en Toluca, aquí en México. Y escribía Heredia, hay las palmas deliciosas abandonadas, ¿no? Entonces, ver tus palmas abandonadas, que es como ese símbolo de ver lo tuyo en la distancia, no es fácil. Hay momentos, hay días en los que uno tiene que pensar, rearmarse, pensar en la familia. Y mi escritura, al principio, no escribía nada, pero he vuelto a escribir. O sea, tengo escrito en México libros de poesía, tengo periodismo escrito, estoy terminando de escribir cuentos. O sea, ahora mismo estoy, y creo que en los periodos más difíciles de mi vida, la escritura siempre me ha sostenido, me ha permitido seguir adelante. Y creo que ha sido posible, creo que estos días mexicanos, estos primeros días mexicanos, están siendo posibles también por la escritura, por la lectura, porque me ayudan en tanto tiempo, tantas distancias, tanta añoranza por tanta gente que quiero y por la casa. Pero bueno, ya tú sabes que la vida comienza, que estos días mexicanos pues tienen, y para mí están siendo una bendición en muchos sentidos. Estudiar lo que me gusta, encontrar a personas maravillosas, que no voy a decir sus nombres, pero son muchos y muchas, hombres y mujeres. Que tú me dejes este espacio aquí, y he tenido varios espacios para conversar acerca de mi obra, publicar otra vez, como el libro que te enseñé, volver a publicar libros. Yo creo que ha sido súper bueno, ha sido súper bueno. Y México está siendo bueno, México me ha devuelto la vida, la verdad. Bueno, qué bueno que ha sido acogido con mucho cariño, como es el mexicano siempre, con mucha ganas de hacer amistad, de tener amigos, de tener una casa, aunque estés lejos de, ya sabes que en México siempre vas a tener abiertas las puertas y sobre todo este espacio cuando tengas nuevos libros, nuevos títulos o igual los que ya tienes y hablar en particular de alguno de ellos, será un honor para nosotros seguirte escuchando. Y bueno, decía Daniel Pena que los libros no cambian el mundo, cambian a las personas y son las personas
quienes en algún momento van a cambiar el mundo. Se nos ha ido el tiempo, de verdad que siempre necesitamos un poquito más. Así que muchísimas gracias, Junior, por entregarnos tu voz, por compartir esa fragilidad y esa fuerza de quien escribe con ese corazón palpitante, con ese corazón en llamas. Creo que esta conversación, más que una entrevista, pues ha sido un viaje a tu territorio interior, ¿no? A conocerte un poco más como persona, como ser humano, porque a veces pensamos que los escritores han sido tocados por una varita mágica o por un don divino que los hace escribir y que todos los demás estamos como alejados de estas obras divinas, ¿no? Entonces no lo podemos hacer, pero creo que el hecho de conocerte, el hecho de las palabras, de saber de tus islas, de tus niños, de todas estas cosas, de tus esperanzas, pues nos ha hecho como humanizarte más, ¿no? Saber quién está detrás de las portadas, de las letras, de los títulos, de las semblanzas, de las presentaciones. Yo espero que cada lector que estuvo presente hoy y los que seguramente verán la transmisión en lo posterior, se lleve una chispa de lo que tú haces que en tu día a día, ¿no? Encender antorchas en medio de esta gran oscuridad en la que a veces no estamos metidos. Así que nueva cuenta, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos estuvieron siguiendo y ya saben que si les gustó, por favor, compártanlo. Ya más a rato subiremos el mismo video a otras plataformas y otras redes para poder tener un mayor alcance. Y bueno, abrimos las vacaciones de Semana Santa, así que nos encontramos hasta mayo con nuevos escritores, nuevos mediadores, nuevas historias lectoras y esperamos seguir contando con su apoyo y su presencia en este programa. Unas palabras de despedida para el público, Junior. Bueno, muchísimas gracias a ti, Omar, y muchísimas gracias a todas las personas que han visto en vivo esta transmisión o que verán luego. Si tuviera que despedirme con una frase, amigo, amiga, enséñale a tu niño, a tu niña, a las personas que están cerca de ti, a leer un libro, que un libro siempre será un espacio de libertad, un espacio de alegría. Con eso me gustaría despedirme. Así que muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, desde donde nos estés viendo y a la hora que nos estés viendo. Muchísimas gracias y un abrazo para ti. Hasta pronto, nos vemos.